Este es el día 19 de octubre. Esta es la clase de Derecho Civil 6 diurno, Derecho Sucesorio.
Nicole, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, aquí, sometido a la vida y a la salvajidad de la vida. Sí. Falta que aparezca un Tarzán y nos salve. Sí. Ya. Partamos entre nosotros dos nomás, por Nicole. Total, después, los que van llegando se van incorporando a la grabación. Ya. Nosotros llevamos 2 clases sin hacer prácticamente, porque el día 5 creo que no pudimos hacer la clase, que hubo problemas de conexión. Sí, estuvimos esperando varios Claro, minutos, pero no pasaba no nada. pasó nada. Y el día 12 era feriado, así que Sí. estamos con lo último que vimos fueron los órdenes de sucesión, ¿cierto? Y en Sí. esas circunstancias tenemos que decir un par de cosas respecto de la sucesión intestada, que es la que da posibilidad a estos órdenes de sucesión, ¿cierto? Porque en verdad, cuando no hay testamento, la ley dice quiénes son los herederos y nos lo dice conforme los órdenes que inventó, ¿cierto? Eso que llamábamos nosotros órdenes de sucesión, y que son los grupos de parientes que están allí establecidos, ¿cierto? Por la ley para tener que participar de la sucesión. Y esa sucesión intestada, ¿cierto? Operaba cuando el difunto no dispuso de sus bienes, vale decir, Nicole, el causante no hizo testamento, ¿cierto? O si lo hizo mal, no lo hizo conforme a derecho. O cuando esa disposición de bienes no ha surtido efecto. Nosotros ya anticipábamos que existían asignatarios forzosos, gente que nosotros tenemos que considerar dentro de nuestra sucesión, nos guste o no nos guste. Yo pongo mi ejemplo. Yo soy casado, tengo mi cónyuge, da lo mismo qué régimen matrimonial tengamos, si sociedad conyugal, si separación total de bienes o participación en los gananciales, da lo mismo, estoy casado. Y en esas circunstancias, yo soy heredero de ella y ella es heredera mía, siempre, forzosamente. Y a su vez tengo 2 hijos. Y en esas circunstancias, esos hijos obligatoriamente son también mis herederos. Entonces, yo dispongo, hago un testamento, porque estoy chiflado, porque ando loco, ando como caballo salvaje, y le dejo todos mis bienes a una amiga y a un amigo. Todos los bienes para ellos. Y en esas circunstancias, mi mujer y mis hijos van a pedir que ese testamento se deje sin efecto, van a pedir la acción de reforma del testamento, y esas personas que aparecían como herederos universales van a quedar simplemente como herederos de la cuarta de libre disposición, aquello que era lo único de lo cual yo podía disponer. Entonces, en todas esas situaciones en que hay este conflicto, opera la sucesión intestada. Y en esas circunstancias estudiamos los órdenes de sucesión. Y ahora bien, corresponde que estos órdenes de sucesión que conocimos, ¿cierto? Partiendo de la base, estamos repasando, Nicole, que los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, y nosotros agregábamos y o conviviente civil sobreviviente, porque con la ley sobre el acuerdo de unión civil, este conviviente civil alcanzó el mismo estatus, el mismo nivel que el cónyuge. De manera que si yo
no tengo cónyuge, pero sí tengo un acuerdo de unión civil con otra señorita o con otro caballero, esos convivientes civiles van a ser herederos también. Y en esas circunstancias, entonces, van a participar en el primer orden de sucesión junto con los hijos. Luego teníamos el segundo orden de sucesión en el cual participaba el cónyuge sobreviviente y o el conviviente civil sobreviviente y los ascendientes. Estamos hablando allí que quienes van a participar van a ser entonces el cónyuge o conviviente y los ascendientes. Cuando hablamos de ascendientes, estamos hablando de mis padres, si están vivos. Y en esas circunstancias, nosotros vamos a tener que considerar que si solo concurre el cónyuge o el conviviente y no hay ascendientes, el cónyuge o el conviviente se llevan toda la herencia. Y a su vez, por la otra parte, si no hay cónyuge ni conviviente y solo hay ascendientes, solamente hay padres, ellos se llevan toda la herencia. Mencionamos ahí la situación de excepción que se daba con los padres que habían sido citados judicialmente a reconocer la filiación, que esos estaban excluidos de la herencia, salvo que se hubieran restablecido, vale decir, les hubieran el hijo que peleó con ellos para obtener su filiación, les hubiera perdonado y les hubiera restablecido en su calidad de heredero. El tercer orden de sucesión dijimos que eran los hermanos, ¿cierto? Y en esto de los hermanos dijimos que había que la herencia se repartía por partes iguales entre los hermanos que eran carnales y llamábamos hermanos carnales a los hermanos de padre y de madre, vale decir esos que también en los textos se llaman de doble conjunción, y que en cambio los hermanos paternos o los hermanos maternos, esos solamente recibían la mitad de lo que le correspondía al otro. En el cuarto orden de sucesión mencionamos a los colaterales, ¿cierto? Y en este caso, estos colaterales, decíamos nosotros que no se extienden los derechos hereditarios en los colaterales hasta el sexto grado inclusive. Los vulgarmente llamados primos en segundo grado son estos colaterales de sexto grado. En estas circunstancias, entonces, también teníamos que hacer la distinción entre los colaterales de doble conjunción y los de simple conjunción. Y con la misma regla de los hermanos que se aplicaba aquí. Y en el quinto orden de sucesión está conformado por el fisco, que es el representante económico del Estado. Y en esas circunstancias, cuando no existen otros herederos ad intestato, se habla de herencias vacantes. Nosotros tenemos un causante, no tiene cónyuge, no tiene conviviente, no tiene hijos, no tiene padres ni ascendientes, no tiene hermanos, no tiene colaterales. En ese caso, su herencia va a quedar vacante y por consiguiente le va a corresponder al fisco. Y en ese caso, nosotros mencionábamos de pasadita que ustedes como estudiantes de derecho fueran desde ya mirando a su alrededor para ver qué personas así viejitos viven por ahí, no tienen parientes, porque en ese caso había dos maneras, decía yo, de llegar a ser herederos de esas personas. Una, que era haciéndoles cariño y atendiéndolos mientras estaban vivos. Y en esas circunstancias, ustedes tenían la posibilidad que esa persona que era sola,
que no tenía herederos, los dejara a ustedes como herederos haciendo el correspondiente testamento. Y si así no fuera y falleciera, y ustedes realmente tuvieran la certeza de que no tenía parientes, pues bien, en esas circunstancias, ustedes deberían ir al Ministerio de Bienes Nacionales y hacer la denuncia de herencia vacante. Y en ese caso, el fisco va a ser quien va a obtener la posesión efectiva y junto con obtener la posesión efectiva, les va a entregar a ustedes como denunciantes de esa herencia vacante lo que se denomina el galardón, un premio que equivale al 20% del total de la herencia. Imagínense ustedes que el caballero tuviera simplemente una casa que vale 100 millones de pesos, a ustedes les tocarían 20 millones de pesos, cosa que no es tan extraña. Yo les decía que vieran el diario Las Últimas Noticias hace unas 3 semanas atrás, 4 tal vez, salía el caso de un abogado que mencionaba que él había visto ahí cerca del sector donde él vivía un sitio que había quedado vacío y que aparentemente no tenía atención de nadie. Y en esas circunstancias él había averiguado, había obtenido en el Servicio de Impuestos Internos el número de rol. Con el número de rol se había ido al mismo Servicio de Impuestos Internos para verificar en la carpeta si tenían la inscripción del conservador de bienes raíces, que la tenían, fue al conservador correspondiente, obtuvo la copia de esa inscripción con el certificado de defunción del caballero fallecido, que uno lo puede obtener a través de los servicios del registro civil, hizo la denuncia de la herencia vacante en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y pasaron 1 año y medio, 2 años, se liquidó el bien, el fisco ya quedó totalmente como dueño y en esas circunstancias le pagaron a él, tengo entendido que eran 24 millones de pesos. Y él decía, y yo gasté para obtener la documentación y los antecedentes, gasté algo así como 70.000 pesos entre el certificado de defunción, la copia de las inscripciones y otros papeles que había obtenido, no había gastado más. De manera que es interesante tener presente ese fenómeno porque es un incentivo. Hay personas que viven de eso. Yo tuve a un conocido ya fallecido que era, como se denominaba así, cazador de herencias. Él y su cónyuge tenían la habilidad para andar buscando en los conservadores de bienes raíces las inscripciones, mirar en el registro civil, buscar en el Servicio de Impuestos Internos los antecedentes y yo diría que en algún momento don Pedro, que así se llamaba este caballero, debe haber recibido una suma cercana a los 200, 250 millones de pesos, porque las herencias que buscaban no eran necesariamente las herencias más pequeñas, sino que escuchaban, oye, en Coquimbo apareció la herencia de un señor que se murió y no tenía heredero. Y ahí estaban buscando qué bienes tenía, ¿cierto? En Coquimbo hubo esa situación hace unos años, unos 10 años, con el secretario, creo que era de la Cámara de Comercio de Coquimbo, que era una persona de buena posición económica, pero que no tenía herederos y que tampoco hizo testamento. Y cuando él murió, entonces, esos bienes tuvieron que ser declarados de herencia vacante, porque ese tipo de gente que no hace testamento, pensando que si hace testamento, aquel que esté mencionado en el testamento se va a transformar en una amenaza para él. Va a querer hacerse dueño de mis bienes mientras yo estoy vivo. Se les pasa cualquier cantidad de rollo. Entonces, en esa circunstancia, no olvidarse de este quinto orden de sucesión del fisco y de cómo ustedes que ya son estudiantes de derecho y conocen del cuento,
pueden ir buscando alguna alternativa. Vamos entonces a la sucesión testada. El testamento. ¿Qué es lo que es el testamento? El 999, creo que. ¿Qué dice el 999? Digo yo. Sí, ese es. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el testamento? Estamos disponiendo del todo o de parte de nuestros bienes para que ese acto tenga efecto pleno después de sus días, vale decir, después que yo muera. Pero tengo la facultad de revocar las disposiciones testamentarias contenidas en él mientras viva. Vale decir, es un acto esencialmente revocable. Y vamos a ir viendo qué otras características tiene. Decimos que este testamento tiene la característica de ser unilateral. Es de lo que cuando uno estudió qué es lo que era el acto jurídico y qué clasificación había, ustedes recuerdan, pues había unilaterales y bilaterales. Entonces, bilateral, la compra-venta. Usted tiene el comprador, usted tiene el vendedor. Y unilateral, el testamento. A uno le salía más fácil hablar del testamento que hablar, por ejemplo, de la oferta. Porque la oferta y la aceptación tienen un componente activo que para que sean bilaterales tienen que juntarse. Entonces, tomarlos solos, uno todavía no lo acepta tan claramente cuando lo está estudiando. Pero en cambio, el testamento sí, es un acto en el que una persona dispone de sus bienes y punto. ¿Y puede participar otra persona? No, tiene que estar solo. Entonces, es un acto unilateral. Basta la participación de la voluntad de una sola persona. Y eso se dice además que es un acto de una sola persona. El artículo 1003 rechaza un testamento que se llama mancomunado. El testamento es un acto de una sola persona y dice que serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Y agreguemos qué es lo que dice el artículo 1004, que la Nicole ya se aprendió de memoria, porque esto de andarse aprendiendo de memoria los artículos no es cosa habitual, ¿cierto? Uno no le hace, yo por lo menos no le hacía mucho cariño a esta mnemotécnica de los que se sabían los artículos de memoria. Pero el 1004 sí, yo me lo aprendí y me lo aprendí rápido, porque decía y dice, la facultad de testar es indelegable. Y eso significa, en buenas palabras, que yo tengo que hacer el testamento yo solito, que no puedo nombrar un mandatario para que en mi nombre lo haga. Pero es que yo soy una niña de 12 años, dice Nicole, y estoy haciendo mi testamento, porque me enteré que se puede hacer testamento a partir de los 12 años las mujeres y de los 14 años los varones. Así que aquí estoy, vine a la notaría a hacer mi testamento. El notario no me infla, pero acabo de mandarle el recado de que yo tengo un patrimonio de 1.800 millones de pesos y que quiero hacer testamento, que me infle. Y naturalmente el notario vino porque seguramente le vamos a pedir algunas cosas más. Y así era. Entonces, es indelegable, tengo que hacerlo yo. Ahora, naturalmente que una niña de 12 años va a requerir de la ayuda de algunas personas para poder hacerlo, tener redactado un borrador, sí, no deja de ser verdad, porque hay cosas que son mínimas
pero requieren que las tengamos claras. Por ejemplo, individualizarme. Cuando yo me individualizo para el testamento, es una individualización mucho más completa que la que se efectúa con respecto a una comparecencia en una escritura pública, por ejemplo. En el testamento yo voy a ir, ¿es cierto? Y voy a tener que dar mi nombre completo, Nicole Andrea Castro Castro. Voy a tener que decir dónde nací. Estoy leyendo el 1016, Nicole. Voy a decir dónde nací. Voy a decir a qué nación pertenezco, si está o no avecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio, su edad, la circunstancia de hallarse en su entero juicio. El propio testador, esta niña de 12 años, va a decir, tengo entendido, de acuerdo a lo que yo me doy cuenta, que yo estoy en mi entero juicio. En otras palabras, no estoy loca. Voy a decir también los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio. Ninguno, porque no me puedo casar hasta los 16 años. Los hijos habidos en cada matrimonio. Tampoco, no tengo hijos de matrimonio. ¿Podría yo tener hijos? Dice esa niña. Sí, efectivamente, desde la edad, salí ayer, anteayer, que en Argentina, en Paraguay, estaba la situación de una niña de 11 años o de 10 años que había quedado embarazada y que los médicos sostenían que lo que procedía era que abortara para no causarle problemas a esa niña y daños en su fisiología. Pero allí estaba ese cuento. Pero podría ser que la niña dijera, sí, tengo hijo y fulanito de tal. Cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos, y luego hay que decir el nombre y apellido y domicilio de cada uno de los testigos. En esa circunstancia, no cabe duda, esta niña de 12 años va a necesitar de la colaboración de alguna persona adulta mayor, que le dé los antecedentes para que ella se los entregue al notario para hacer el testamento. Decíamos que el testamento es un acto solemne y que esa solemnidad puede ser mayor o menor, pero siempre va a estar afecto a determinadas solemnidades. La facultad de testar es indelegable, ya lo dijimos, y decíamos que el principal objeto del testamento es la disposición de bienes. Yo en el testamento voy a decir, puedo decirlo como puedo no decirlo, de qué bienes soy dueño. Yo puedo decir mi patrimonio al día de hoy está compuesto por los siguientes bienes. Soy dueña de un bien raíz ubicado en la calle Cordobés, número tanto de La Serena. Puedo seguir individualizándolo. Rol tanto de la comuna de La Serena, inscrito a fojas tanto, número tanto, del registro de propiedad del conservador de La Serena de tal año. Soy dueño también de una parcela ubicada en Vicuña, los mismos antecedentes. Soy asimismo propietaria de un inmueble ubicado en la localidad de Tongoy, inscrito a fojas. Vale decir, voy a ir señalando todos y cada uno de los bienes que conforman parte de mi patrimonio. Don Luciano, buenos días. Buenos Entonces, días, profesor, ¿cómo está? aquí esperando a los que llegan tarde. Entonces, en esas circunstancias, nosotros vamos a tener que lo principal que vamos viendo es justamente la disposición de los bienes. Una vez que yo los he enumerado, voy a decir que es mi voluntad que el bien raíz de la calle Cordobés de La Serena sea para fulanito, que el inmueble de Coquimbo sea para sutanito, que la propiedad ubicada en Tongoy sea para, etcétera. Vale decir, voy a hacer disposición de los bienes.
Pero también podría darse el caso que yo, haciendo esa enumeración de los bienes, no los adjudicara en particular a ninguno de los herederos, sino que dijera, es mi voluntad que los herederos se distribuyan los bienes en conformidad a la ley. Por consiguiente, no digo que busquen entre ellos la fórmula de adjudicación y que en su defecto designen, ¿cierto?, un juez partidor. Puedo yo en el testamento proponerles también que designen partidor al abogado don Rodrigo Navarro, a la abogada Melanie Freires, etc. De manera que yo en el testamento voy haciendo disposición de esos bienes si quiero. No es obligatorio, pero también voy a llevar a cabo dentro del testamento declaraciones que son, como su nombre lo indica, exposición de hechos que manifiestan una voluntad respecto de algún hecho en particular. Fíjense ustedes que este testamento, que se puede hacer en el caso de la mujer y del varón desde que dejan de ser impúberes, pueden estos niños pueden reconocer hijos. Tengo 12 años, dice la testadora. Sí, puede reconocer hijo y puede hacerlo solita en el acto de su testamento. Eso es una declaración. Lo mismo puede hacer el varón. Y también se pueden hacer otro tipo de declaraciones que dicen relación con el testamento mismo, como por ejemplo el que yo designe, como les mencionaba recién, un juez partidor para que lleve a cabo la partición de la herencia. También podría designar un albacea. El albacea es un administrador de los bienes de la sucesión que designa el testador con el objeto que no queden ellos carentes de una administración. Este albacea, en el fondo, es un mandatario. Y a diferencia de los mandatarios en general, cuyo mandato cesa por la muerte del mandante, en este caso, el albacea existe a partir del momento en que fallece la persona que lo designó, que es el testador. ¿Profe? Y lo último, ¿sí? ¿Alguien quiere una pregunta? Yo, profe, ¿el albacea necesariamente debe ser abogado? ¿Es una No, obligación? no, puede ser cualquiera. Gracias. Puede ser el contador de la familia, puede ser un conocido, cualquiera. Y este albacea, como se va a ver en su oportunidad, es un albacea que puede tener más o menos poderes. Puede, por ejemplo, ser un albacea con administración de bienes, vale decir que pueda llevar a cabo incluso actos de disposición, vender bienes de poca monta con el objeto de generar ingresos para la sucesión, como también puede no tenerlo. Y en ese caso, este mandatario que es remunerado tendrá que rendir cuenta de sus actos. Decimos e insistimos en el concepto que el testamento es esencialmente revocable. Las disposiciones del testamento, sobre todo, son las revocables, porque las declaraciones, esas una vez dichas, la declaración, por ejemplo, de reconocimiento de un hijo, esa una vez efectuada dentro del testamento, aun cuando yo deje después sin efecto el testamento, ese reconocimiento de hijo no va a perder su calidad de tal. Vamos a los elementos del testamento. En todo testamento hay que distinguir tres clases de requisitos. Los requisitos que se llaman internos, los requisitos externos o formalidades o solemnidades, digo, y el objeto del testamento propiamente tal. Los requisitos internos son los que dicen relación con la capacidad para testar
y con la voluntad libre y espontánea del testador. Los requisitos externos o formalidades son variables y esos van a depender de la clase de testamento que se esté otorgando, si es más solemne o menos solemne, si es cerrado o si es abierto, si es un testamento que se otorgó en Chile o se otorgó en el extranjero. Y finalmente el objeto del testamento es el contenido de él, es decir, son ya estas que estamos viendo, las declaraciones y disposiciones de bienes que hace el testador. Insisto en que la disposición es el llamamiento que hace el testador a ciertas personas para que lo sucedan en todo o parte de sus bienes. Este llamamiento recibe el nombre de asignación. Es una asignación, en este caso, testamentaria. Luego de estudiar el testamento, significa analizar las asignaciones testamentarias que pueden ser forzadas o voluntarias, que pueden ser simples o sujetas a modalidades. Y agregábamos que además de las disposiciones, también existen las declaraciones. ¿Qué ocurre con normas de carácter general que dicen relación con sanciones en el acto del testamento? La omisión o infracción de requisitos internos acarrea en general la nulidad del testamento en todas sus partes. Decíamos que esas eran la capacidad y la voluntad libre y espontánea. Vale decir, si quien está otorgando el testamento no es capaz, el testamento va a ser nulo en su totalidad. Lo mismo sucede con la omisión de requisitos externos. En cambio, los posibles vicios que pueda sufrir la voluntad del testador en cualquiera asignación o disposición especialmente considerada, anula la respectiva cláusula, pero no compromete la validez del testamento. Veamos eso de los requisitos internos. Quedémonos con la capacidad, que es, cierto, ustedes lo saben, la aptitud que habilita para ejercitar válidamente el acto testamentario. Y en esas circunstancias nosotros tenemos que averiguar y verificar quiénes, ¿cierto?, pueden otorgar testamento. ¿Quiénes pueden otorgar testamento? ¿Y qué se nos dice aquí? Dice, la capacidad es la regla general y la incapacidad la excepción. El artículo 1005 nos dice esto que nosotros queremos saber. ¿Y cómo lo dice? Así, pues, no son hábiles para testar. El impúber. El impúber es el varón que no ha cumplido 14 años, la mujer que no ha cumplido 12 años. Vale decir, los menores de esa edad no pueden otorgar testamento. Segundo, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Estamos hablando entonces de ese que en otros artículos se menciona como el loco o demente, pero no cualquier loco o demente. Aquí estamos hablando del demente que fue declarado interdicto por sentencia judicial. Ese demente que es tal porque se dicta respecto de él una sentencia judicial a consecuencia de un procedimiento judicial, tiene establecida esa calidad entonces por la sentencia. Y en segundo lugar, la tiene también referida por actos de publicidad que se hacen a propósito de ese hecho. Y entonces nosotros tenemos que, cuando una sentencia de interdicción por demencia es dictada, se tiene que publicar en extracto en un diario de la localidad donde se llevó a cabo esa gestión. Y ustedes pueden ver periódicamente en el diario El Día, en el diario El Ovallino, sentencias, en el diario La Región, sentencias que decretan
la interdicción por demencia de don fulano de tal y la designación de un curador de bienes para esa persona. En cambio, el demente que no ha sido declarado interdicto podría otorgar testamento si al momento de otorgarlo el notario o los testigos no se percatan que está loco, cosa que podría ocurrir. Pero ese acto llevado a cabo en estado de demencia por ese testador puede ser declarado nulo, porque la voluntad es uno de los elementos más importantes en la configuración del acto jurídico, en la constitución del acto jurídico. Y si esa voluntad está viciada, no habrá en consecuencia testamento. En esas circunstancias, entonces, decimos que no es hábil para atestar el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Tampoco puede hacer testamento el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración del artículo 1005 son hábiles para atestar, dice nuestro legislador. En consecuencia, esa es la relación de circunstancias que decimos en torno a la situación. Aquí nos llegó Nicole al cuadrado. Buenos días, Nicole. Buenos días, profesor. Que todavía no la dejaban libre, había andado en la marcha ayer usted y no la soltaban, ¿no? Ya, qué bueno. ¿Y usted, don Luciano, no tuvo tampoco nada que ver con este tipo de inconvenientes que tuvo la sociedad? Todavía no. No sé si hay marcha hoy día, lo más probable es que sí. No, de ayer que vayan a venir con las cámaras a buscarlo, ¿no? No, espero que no. Espero que no, ya, que me haya servido el capuchón. Entonces, en esas circunstancias, estamos hablando que la voluntad debe ser libre y espontánea y que por consiguiente esta voluntad libre y espontánea puede verse afectada como cualquier otra voluntad por la fuerza, por el dolo y el error. La fuerza, cuando interviene en un testamento, lo torna nulo en todas sus partes. Las frases en que de cualquier modo y nulo en todas sus partes han provocado discusiones y existen en consecuencia algunas expresiones que se dan en los textos para señalar si sería o no sería y cómo sería. En todo caso, ustedes tendrán la posibilidad de analizarlo en el momento en que se les presente el problema y resolverlo, pero en líneas generales tenemos que la fuerza sería la que tornaría nulo el testamento. Y el dolo, el legislador no se refiere al dolo como vicio en materia testamentaria, pero es evidente que puede tener cabida. Es claro que no aplicaremos la clasificación que nosotros vimos en materia contractual, ¿cierto? En que había dolo accidental y principal, determinante y obra de una de las partes. Pues no es posible que el mismo testador haya fraguado el dolo. El dolo viciará la voluntad toda vez que sea determinante en el otorgamiento del testamento. En cuanto a los efectos del dolo, como el legislador no da reglas especiales, tendríamos que considerar que aquí estamos en presencia de una nulidad absoluta como sanción general. Hay quienes sostienen que en el artículo 968, número 4, cuando se habló de las indignidades, se mencionó que era indigno de suceder al difunto el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición. Y en esas circunstancias hay quienes sostienen que el dolo no viciaría la voluntad en materia testamentaria, sino que simplemente haría a su autor indigno para suceder. Pero aparecen otros
tratadistas que sostienen lo contrario. Tenemos también que tener en consideración el error al que se refieren los artículos 1057 y 1058. El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona. Y se nos da un ejemplo, se nos dice, oiga, yo dejo 1.000.000 de pesos a Manuel Lagos, que fue el que plantó el pabellón chileno en el Morro de Arica en la batalla, en la Guerra del Pacífico. Si después resulta que no fue Manuel Lagos, sino que Manuel Rojas el que clavó la bandera, valdrá la disposición, porque la voluntad del testador fue dejar ese 1.000.000 de pesos al que plantó la bandera, llámese esa persona Lagos, Rojas, González, Aravena, cualquiera. Entonces, en esas circunstancias, por calidad del asignatario, se entiende alguna característica que sirva para singularizarlo más. Luciano, hice una referencia a su apellido paterno, pero veo aquí el materno. Y ocurre que usted alguna vez se ha preocupado de lo que dice relación con la situación del tratado que firmó Chile con el pueblo pascuense cuando se hizo cargo de la isla. No, profesor, nunca, de hecho, ni siquiera sabía eso. Ya, ya. Échale una mirada porque no está de más que usted que tiene algún ancestro por allá vea esa circunstancia, porque como ahora se dictó una disposición en que Chile pretende ejercer soberanía en el suelo submarino, ocurre que el Consejo de Ancianos y las autoridades de la isla saltaron en sus dos extremidades para decir, momentito, porque ese tratado que existe entre la República de Chile y los habitantes de Pascua no consideró soberanía, consideró simplemente la tutela, los derechos, los deberes, pero no soberanía, de manera que esa persistiría ancestralmente para el pueblo Rapa Nui. Ya, se lo dejo como tarea para que usted algún día nos cuente ese cuento. Ya, profe. Decíamos entonces que eso decía relación con el error y que el artículo 1058 agregaba la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. Entonces, eso es lo que decimos respecto de estos vicios. El legislador resguarda la voluntad del testador y como el error viene a alterar esta voluntad, dispone en el artículo 1060 que no vale disposición alguna testamentaria que el testador no haya dado a conocer de otro modo que sí o no, o por una señal de afirmación o negación contestando una pregunta. Vamos a verificar ahora qué es lo que ocurre con los requisitos externos o formalidades. El legislador garantiza con las solemnidades la verdadera voluntad del testador y evita entonces los fraudes de que éste podría ser víctima y asegura de esa manera los derechos de los herederos. ¿Qué tipos de testamentos nos encontramos? Atendiendo a las mayores o menores solemnidades, los testamentos se clasifican en solemnes y menos solemnes. El testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. Y el testamento menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne
es abierto o cerrado. El testamento abierto, que también se llama nuncupativo o público, es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos. Vale decir, el testador en el acto de otorgar el testamento le cuenta a los testigos lo que va a hacer con sus bienes. Y el testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. Son testamentos menos solemnes o privilegiados. Tres tipos de testamentos, que son el testamento verbal, el testamento militar y el testamento marítimo. Vamos a los testamentos otorgados en Chile. Solemnidades comunes al testamento abierto y cerrado. Ambos deben ser escritos siempre. A ambos deben concurrir testigos hábiles. Y las inhabilidades que están señaladas en el artículo 1012 valen para ambos tipos de testamento. ¿Y quiénes no son hábiles para ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile? Uno, los menores de 18 años. Interesante cuestión. Fíjense ustedes que puede otorgar testamento una niña de 12 o un varón de 14, pero ese niño y esa niña no pueden, a su vez, ser testigos de otro testamento, porque no los faculta para ello el artículo 1002. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia tampoco pueden ser testigos. Los que se hallaren actualmente privados de razón, tampoco. Los ciegos, los sordos, los mudos, los condenados a algunas de las penas señaladas en el artículo 267, número 7. Aquí hay una referencia al pie que nos dice algo. Dice 267, número 2. La referencia que se hace al número 8 del artículo 1012 al artículo 267 debe entenderse efectuada al artículo número 271, número 3. 271, número 3. Y ese se refiere a qué. Veamos lo de inmediato. 271, número 3. Se refiere cuando por sentencia ejecutoriada, 271, número 3, se me perdió la página, sigue perdida. 271, número 3. Cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, a menos que atendida a la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo o de asumir el otro padre la patria potestad. Es decir, se trata de una situación especial, que lo que cambia es el número. En vez de ser la referencia al 267, es al 271, número 3. Entonces, tenemos que también no pueden ser testigos los amanuenses del escribano que autorizare el testamento. ¿Quién es amanuense? Yo siempre digo, amanuense es el funcionario de la escribanía, del notario. Pero veamos si es tan cierto como de repente uno lo ha ido diciendo en el tiempo. Amanuense. Amanuense. Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Vale decir, ahí no sería el funcionario de la notaría, es el que escribe. Y luego nos dice que la segunda acepción, esa podría servirnos un poco más, dice escribiente de un despacho, oficina o tribunal. Hoy día nadie escribe, ¿cierto?, a mano, de manera que estamos hablando de los que trabajan, los redactores de las escrituras, etcétera, etcétera, de las declaraciones juradas. Ese sería el amanuense.
Entonces, el amanuense, este que es funcionario de la notaría, no puede ser testigo. Tampoco pueden serlo los extranjeros no domiciliados en Chile. Usted que estaba esperando que llegara su amigo sueco que anda en gira por el mundo, en un crucero, que estaba esperando que llegara aquí a Chile, porque quería tenerlo como testigo en el testamento, no puede hacerlo, don Luciano, porque lo prohíbe este artículo 10.12, número 10. No podrán ser testigos en un testamento solemne los extranjeros no domiciliados en Chile. Y su amigo viene en ese crucero, de manera que no es extranjero domiciliado en Chile, sino que es un extranjero en tránsito. Y las personas que no entiendan el idioma del testador. Y luego se menciona algo que dice relación a lo que se llama la habilidad putativa. 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento, y 1 a lo menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurrieren 5. Y el artículo 1013 se refiere a esto que yo les estoy hablando, de la habilidad putativa de los testigos. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo. Estoy hablando que yo llevo a que sirva de testigo mío a mi amigo José, que yo sé que es sordo, pero es un sordo que desde pequeño aprendió a leer los labios, vale decir, él a través del movimiento de la boca del interlocutor sabe lo que dice y no se equivoca casi nunca. Entonces, en esas circunstancias, para los demás, es una persona normal. Yo sí sé que él es sordo. Incluso, muchas veces hemos estado conversando de la implantación, ¿cómo se llama? Un implante cloquear, que es algo que se pone en el oído medio con el objeto de que los sordos recuperen la audición. Bueno, si ese sordo participara en el testamento, él sería una persona inhábil para ser testigo, pero esta habilidad putativa no implicaría que va a invalidar el testamento. Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. Vale decir, yo podría llevar a mi amigo sordo, pero no podría llevar a la vez a mi amigo ciego. Yo tengo y he conocido gente que tiene un tipo de ceguera que se denomina tubular. Suelen ellos ver como en un tubo. Y en esas circunstancias, eso es una forma de ceguera, pero aún ven. Entonces, en esas circunstancias, esa persona podría servir de testigo, pero lo voy a llevar junto con mi amigo sordo. No, me dice la ley. Hasta uno le acepto que sea inhábil, pero no 2. Entonces, eso con relación a los testigos hábiles o inhábiles para actuar en el testamento. ¿Qué más decíamos? Que dicen que esta reunión va a terminar en 10 minutos. Hoy día excepcionalmente pasó eso. Estaba normalmente este sistema funcionando de manera larga en 3 horas. Pero bueno, vamos a tener que conectarnos de nuevo como buenos hijos de varón. Nos quedan entonces unos minutitos. Seguimos entonces con nuestro testamento. Decimos entonces que vamos a analizar el testamento solemne abierto. Es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos
y al escribano, cuando hablamos de escribano estamos hablando del notario, ¿cierto? Del notario ante el cual se está otorgando. Puede otorgarse entonces de dos maneras el testamento solemne, ante notario y 3 testigos, o el primero puede ser reemplazado por otro funcionario que haga las veces de tal. Y ese otro funcionario puede ser el juez de letras del lugar en que se otorga el testamento. Y la segunda forma de otorgar el testamento solemne abierto es ante 5 testigos. En general, a ambas formas se les aplican las mismas normas, salvo en aquellas reglas que dicen relación con el notario. Por ejemplo, la primera forma, para que pueda ejecutarse un testamento solemne abierto, otorgado ante 5 testigos, será requisito previo la publicación del mismo, exigencia que no rige para el que se otorga ante el notario. Funcionarios ante los cuales se puede otorgar el testamento abierto, dijimos el notario y dijimos el juez de letras. Excluimos, ya no corre como ministro de fe ante el cual se puede otorgar testamento el oficial del registro civil, que tuvo esa facultad hasta hace algunos años atrás, previa la modificación de la ley orgánica del registro civil. ¿Cuáles son los actos que constituyen esencialmente el testamento abierto? Es el acto por el cual el testador, ¿cierto? El testador hace sabedores de sus disposiciones al notario y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador y por el mismo notario y por unos mismos testigos. Y tiene que contener las enunciaciones que analizábamos recién con Nicole, cuando decíamos el nombre, apellido, el lugar de nacimiento, la nación a que pertenece, si está o no avecindado en Chile. Y aquí vamos a pedir una tarea que es la que ustedes, conforme estas regulaciones que estamos estudiando, hagan su testamento, su propio testamento. ¿Ya? Lo hacen, empiecen a hacerlo con toda calma. No lo van a terminar todavía porque tenemos que aprender qué prohibiciones tenemos. Pero comiencen con esto de la enumeración, porque de esa manera vamos a tener la posibilidad de avanzar en estas clases asincrónicas paralelas. Entonces, redactar vuestro propio testamento solemne abierto. Todas las indicaciones que el testamento nos pide para nuestra individualización. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en uno o más actos, será todo leído en alta voz por el notario y a falta del notario por uno de los testigos designados por el testador a este efecto. Mientras el testamento se lee, el testador estará a la vista y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. Es necesario dejar constancia en el testamento de la lectura ordenada por el artículo 1017. Se hace la pregunta y se refiere que no es obligatorio, salvo en el caso del testamento del ciego. ¿Qué más decimos? ¿Cómo termina este acto testamentario? Termina el acto con las firmas del testador y de los testigos y por la del notario si lo hubiere. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia expresando la causa. Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él a ruego suyo. Un par de palabras sobre quienes solo pueden otorgar testamento abierto será el caso del ciego. El ciego solo podrá testar a través de testamento solemne abierto. Del precepto anotado nos resulta que el testamento del ciego presenta las siguientes particularidades: que tiene que ser ante notario
que no puede otorgarse ante 5 testigos, que requiere una doble lectura y que en el propio testamento debe dejarse constancia de que se procedió a estas 2 lecturas. Y en segundo lugar, el testamento del que no sabe leer y escribir, ese no podrá otorgar testamento cerrado. Y a contrario censo, solo podrá otorgar testamento abierto. El analfabeto, el que no sabe leer y escribir. ¿Cuáles son los trámites posteriores a la ejecución del testamento abierto? Lo veremos en la continuación de la clase. Son las 10. Yo creo que como a las 10:15 que estemos de vuelta es normal. Nos hacemos entonces este recreo de 15 minutos y nos conectamos en este mismo Zoom. ¿Estamos ok? Ya, profesor, gracias. Sí, ¿Listo? profesor. Ya, nos vemos. Vale, profe. Chau.